Vamos a hablar de futuro, de qué nos espera, cuáles son los retos que tiene México y este sector en particular en los próximos días, semanas, meses, años. Estamos en tiempos de cambio, se ha visto reflejado, se ha hablado de esto en la reunión en los días previos. Y uno de los elementos más importantes que desde mi punto de vista hace falta recuperar es el tema de la confianza. Necesitamos restaurar redes de confianza, restablecer la relación humana que hay entre los distintos individuos que nos permitan afianzar las redes sociales, las redes que integran nuestra sociedad y que en este caso, más allá del asistencialismo, el trabajo de filantropía que se ha venido haciendo en este sector, la responsabilidad social que ustedes asumen, que parte, desde mi punto de vista, de una pulsión básica, una inconformidad. Estamos inconformes muchos, nos disgusta lo que vemos, no aceptamos el panorama que tenemos enfrente y eso nos lleva a participar sea en la política, sea en los medios, sea en las organizaciones, y pues no es para menos, ante la desigualdad tremenda que hay en este país, pues no puede uno más que salir de su burbuja individual y ver, asociarse con el resto y decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos? ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son nuestros retos? Decía uno de los periodistas que más me gusta leer y escuchar, porque además tiene unos podcasts buenísimos, que se llama Malcolm Gladwell, que en un pequeño pueblito de Nueva York, del norte de Nueva York, él hizo un reportaje y descubrió que lo que mantenía a la gente sana en una época en la que en Estados Unidos morían de ataques al corazón, a los 50, 60 años se moría todo el mundo, y en este pueblito llegaban a los 70, a los 80. ¿Y por qué eran tan longevos? Pues porque salían de su casa, se reunían con sus vecinos, platicaban, compartían comidas y se pasaban las horas justo en esta integración social, en esta conversación pública que automáticamente generaba pues más años de vida. O sea que esto que estamos haciendo nos va a dar más horas de vida, más años de vida, ténganlo por seguro, anótenlo y si viven me lo reclaman. Otro estudioso llamado Robert Putnam, un sociólogo estadounidense, hizo un trabajo sobre los clubes de boliche en Estados Unidos. Él decía que observaba cómo los gringos, los americanos, los estadounidenses, solían reunirse en el boliche después del trabajo. Era como una manera muy agradable de pasar el tiempo y de descubrir además coincidencias, intereses, de armar proyectos, de intercambiar información, de emprender grandes cosas a partir de la confianza que se podía establecer con alguien que jugaba al boliche contigo, a los bolos. Eso ocurre también, pero él lo que veía es que se estaba deteriorando en los Estados Unidos eso. Y veía el surgimiento de otros fenómenos mucho más complicados y difíciles. Nosotros estamos en un ambiente de mucha criminalidad, con un problema social de violencia que no hemos podido resolver. Llevamos más de una década metidos en una guerra terrible que ha costado vidas, que nos ha dejado desaparecidos, que ha llenado el país de fosas. Llevamos también un periodo, prácticamente el que coincide con una política económica específica que ha acendrado la desigualdad terriblemente. O sea, somos uno de los 20 países más desiguales del mundo, somos el país más desigual de la OCDE, a la que pertenecemos orgullosamente con la modernidad, pero no resolvemos este tema. Y bueno, pues el resultado electoral de alguna manera refleja estos panoramas también. Ese es parte de los retos que tenemos, la desigualdad tremenda que vivimos. Y otra desigualdad está expresada en esta mesa. Somos 4 hombres y 2 mujeres. Es un fiel reflejo, quizá ni tanto, porque la sociedad suele ser más misógina y más machista que este ambiente, que este tercer sector, ¿no?
Ahí hay otro reto, la desigualdad de género que vivimos, la conciencia del machismo con el que tenemos que terminar. Bueno, todos esos son algunos de los puntos que yo les quiero plantear desde sus experiencias, desde sus perspectivas, para que nos platiquen cómo ven el futuro hacia adelante, ¿no? Bueno, hacia atrás no se puede ver, hacia adelante, por supuesto. Y sin más, yo quisiera empezar a escucharlos. Tenemos ahí un cronómetro para que no nos pasemos demasiado, para que no aburramos al público. Eran 7 minutos, yo arbitrariamente lo bajé a 5, ya va a empezar a correr. Y pues es parte de los privilegios de ser moderador, así que le doy la palabra de inmediato a Laura García Couturier. Ya no te presento, ya te presentaron, Laura. Y bueno, pues tú también preséntate con tu propia voz. Muchas gracias, Héctor. Soy Laura García, soy directora ejecutiva de Fondos Semillas. Es una organización que busca avanzar la igualdad de género en México y lo hacemos a través de financiamiento a organizaciones de base lideradas por mujeres. Se me convocó aquí para pensar un poco en los retos de la sociedad civil y las perspectivas hacia adelante. Y yo les quiero platicar desde mi experiencia. Yo llegué a Fondos Semillas hace 8 años. Y lo que he observado es sin duda muchos avances en igualdad de género, muchos avances en el fortalecimiento de la sociedad civil, pero también un ambiente cada vez más restrictivo y difícil para hacer lo que hacemos. Y eso me parece que nos convoca a dejar de mirar las cosas de manera individualista y dejar de pensar que las mujeres, por ejemplo, van a salir adelante solo porque lo quieren, sino porque hay situaciones estructurales que tenemos que resolver. Una situación estructural que tenemos es la enorme desigualdad que hay en el acceso en espacios de la sociedad civil y la creciente criminalización de la protesta social, fiscalización de las organizaciones de la sociedad civil y leyes cada vez más restrictivas que hacen que en el país, comparándonos con Chile, Chile tiene 650 organizaciones por cada 100,000 habitantes, México solo tiene 27. Entonces, no nada más depende de espacios como estos para decir nos queremos fortalecer, nos queremos profesionalizar. Hay un tema estructural y hay un tema sistémico que es el que tenemos que abordar. Lo mismo con igualdad de género, que es un poco el tema en el que yo me muevo. Tardaríamos, si no hiciéramos nada para que las mujeres ganemos lo mismo que los hombres en México, tardaríamos naturalmente en llegar a ese lugar 120 años. Eso quiere decir que si no atendemos las estructuras y si solo queremos cambiar las cosas simplemente echándole más ganas, nos tardaríamos 120 años en cambiar las cosas. No tenemos ese tiempo. México no tiene ese tiempo para resolver los 33,000 desaparecidos que hay. Tampoco tiene ese tiempo para resolver que somos el primer lugar en embarazo adolescente, que somos el 6º país con mayor impunidad en el mundo. Es decir, tenemos unos retrasos que no podemos resolverlo simplemente porque le echemos ganas y un poco de más dinero a la filantropía. Yo creo que hay temas que necesitamos convertirnos en personas mucho más analíticas para ver si la teoría de cambio que estamos proponiendo es una teoría de cambio que combate las causas y no nada más está paliando las consecuencias de lo que vivimos. En el ambiente cada vez más hostil de la sociedad civil lo quiero abordar hoy porque me parece que es algo que deberíamos de empezar a pensar de manera mucho más colectiva. Marian Olvera ya nos invitó hace rato a hacerlo. Creo que hay un tema importantísimo de incidencia en las políticas públicas para asegurarnos que los espacios de la sociedad civil no se estén reduciendo como sí lo están haciendo o sí está sucediendo en países como India, en países de Europa del Este, en países como Rusia. Y sin embargo, tenemos leyes muy parecidas a estos países y que solo hay que prender la mecha para un gobierno autoritario para que las organizaciones que estemos aquí empecemos a desaparecer. Creo que es importante, no lo quiero decir de manera alarmista, pero vemos lo que sucedió en Brasil y creo que no es muy lejos de lo que podríamos hacer si no cuidamos la narrativa y no cuidamos la idea de que la sociedad civil es no nada más aporta a la democracia, sino que es un componente esencial de ella.
Y para defenderla hay que mirar las leyes que nos regulan. En las leyes que nos regulan, yo llevo trabajando 8 años en Fondos Semillas y damos financiamiento a organizaciones de base, y me parece tristísimo que puedo contar con una mano las fundaciones que conozco que dan donativos directos a organizaciones de base. Casi todas las fundaciones que hay en México implementan sus propios proyectos y eso genera lo que tenemos hoy, que es una enorme desigualdad. Las organizaciones comunitarias en México no tienen financiamiento para pagar salarios, porque no reciben financiamiento y el poco que reciben, que son donativos, están dirigidos a proyectos y no a apoyo general, que es lo que necesitan. ¿Pero por qué hay esto? En parte, en gran parte, porque hay una ley que lo impide. Si tú eres donataria autorizada, y lo sabemos aquí muchos, tú no puedes dar donativos a quienes no son donatarias autorizadas. Hay menos de 5,000 donatarias autorizadas en México. No me hagan mucho caso con este número, pero son poquísimas. Son mucho menos de las organizaciones que son ACES. Entonces, todas las organizaciones comunitarias que Semillas financia, que son como 120 al año, no hay ninguna que es donataria autorizada, porque además, para poder ser donataria autorizada, las leyes son cada vez más difíciles de cumplir. Hay cada vez más una burocratización de la sociedad civil por exigencias que duplican los mismos requisitos que ya le estás entregando a Hacienda. Entonces, ¿qué es lo que crea todo eso? Un embudo de falta de financiamiento que va generando y exacerbando la desigualdad. Entonces, yo creo que lo primero que nos convoca a nosotros es, si lo que estamos tratando de paliar allá afuera o de resolver allá afuera es la desigualdad, miremos hacia adentro, porque en la filantropía hay una enorme desigualdad que tenemos que resolver. Y eso no se puede resolver si no cambiamos las leyes. Las leyes en México están hechas para que el rico se quede como rico y el pobre no pueda sobrevivir. Igual con las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de base no sobreviven, se quedan en el camino y eso es lo que crea que tengamos una situación como la que tenemos y que un país como Chile, un país como Brasil tenga mucho más organizaciones de la sociedad civil. Entonces, creo que lo que quiero invitar es que ahora que el CEMEFI cumple 30 años, y ahora que nosotras estamos aquí como organizaciones de la sociedad civil, a mí me parece urgente que empecemos a pensar en que el fortalecimiento de la sociedad civil requiere que nos fijemos en las políticas públicas que existen, porque son cada vez más restrictivas y nos están, para muchas organizaciones que son incómodas para personas que están en el poder, nos están criminalizando por ahí. Hay cada vez mayor fiscalización, hay cada vez mayor criminalización, mayor auditorías que no existían antes, ahora auditan a organizaciones incómodas y todo esto por un marco legal que lo permite. Entonces creo que urge cambiarlo y a mí me parece, y también es un llamado y una invitación a CEMEFI, urge que el CEMEFI también, que nos representa, le entre a estos temas, porque estamos en un momento que no, al menos como yo lo veo, no está lejos de que si se generan ciertas condiciones podamos terminar en un país como Brasil, que ahora entra a una dictadura. Gracias, Muchas Laura. gracias. Estaba a punto de interrumpirte, pero muy bien. A los ponentes les recuerdo que tenemos aquí el horario para que, el cronómetro para que vayan ustedes midiendo su tiempo y como ven el panel comienza a subir la temperatura y bien, así que inmediatamente después de escuchar estos planteamientos sobre la fragilidad de los momentos en que vivimos, de la democracia y de la necesidad de cambios urgentes, vamos a escuchar a Olivia Gagiola Montaño. También ya te presentaron, Olivia, pero si tú quieres agregar algo más. Muchas gracias, Héctor. Bueno, muchas gracias a todos y gracias al CEMEFI por invitarme a participar en este panel. Llevo 4 años trabajando en Promotora Social México, dirigiendo el área de filantropía estratégica y previo a ello estuve trabajando en una organización de la sociedad civil. Entonces, en este nuevo rol como donante, pues me ha servido demasiado el conocimiento y la experiencia vivida
dentro de las organizaciones de la sociedad civil y me permite un mayor entendimiento hacia las organizaciones y también entender las necesidades del donante, ¿no? Porque sin duda no son fáciles los retos que tenemos también los donantes. En términos de los retos y del planteamiento que nos hacías sobre qué sigue y qué retos o qué metas tenemos, lo primero yo creo es ver a la sociedad civil como un conjunto de distintos actores. No es exclusivamente las organizaciones de la sociedad civil o las cooperativas o las donatarias autorizadas. La sociedad civil como tal es un conjunto, entonces entra los ciudadanos, entra las empresas, entra la academia, es todo un conjunto y creo que eso es lo que tenemos que empezarnos a ver como un conjunto porque esa es la única manera en la que se puede visualizar y se pueden generar cambios y son los cambios que necesitamos hoy. De cara a las organizaciones de la sociedad civil, sin duda tienen que ser uno de los actores estratégicos en impulsar el desarrollo social, en generar y fomentar las prácticas democráticas y en mejorar las políticas públicas. No es, digo, uno de los actores porque nuevamente no lo podemos hacer solos. Como organización de la sociedad civil necesitamos a nuestros pares, o sea, a otras organizaciones de la sociedad civil y además necesitamos a la academia, a la empresa y al gobierno. Creo que otro de los retos que se nos plantea, y creo que es un reto que a cada uno nos agobia y nos preocupa de cierta manera, es el reto del financiamiento. Cada vez el financiamiento está más limitado y está más competido. Yo diría que son las dos cosas, no es solo que está limitado, sino que también está más competido, hay más variedad de organizaciones, hay nuevos proyectos. Pero yo creo que tenemos que generar nuevos mecanismos de financiamiento, nuevos proyectos que promuevan estas alianzas entre diferentes actores, estas alianzas público-privadas, estos mecanismos de bonos sociales de impacto, donde haya mecanismos alternos para lograr el financiamiento y obviamente todo de cara a aliviar la pobreza y la inequidad y la desigualdad, que son de los principales problemas que nos aquejan. Un reto que creo que es un tema que se ha manejado muchísimo a nivel internacional es el famoso término de escalabilidad. Nuestras organizaciones tienen que escalar. Y tienen que escalar no solo en el número de personas que atendemos, sino el impacto profundo que realizamos en las personas con las que estamos trabajando o las que estamos atendiendo. Replicar por replicar no nos va a llevar a nada, nos va a llevar a tener más de lo mismo. Hay que escalar y escalar de manera ordenada, de manera sistémica. Y esto me lleva al tercer punto, que es el enfoque sistémico. Sin duda, tenemos que implementar en nuestros modelos de atención esta visión visión sistémica de ver los problemas de manera integral. Y finalmente, creo que como grupo necesitamos meternos de lleno a la construcción de las políticas públicas. Todo nuestro trabajo culmina con la política pública, interviniendo de manera activa en las políticas públicas. Muchas gracias, Olivia. Ahí están ya algunos de los retos planteados. Vamos a seguir. Cada uno de los invitados del panel tiene una experiencia particular y un área de conocimiento en el que se ha desempeñado. A continuación, vamos a hablar de transparencia, de visibilidad, porque también hay necesidad de que esto se escuche, de que salga uno de las burbujas. Vivimos en una sociedad de medios masivos de comunicación y la única forma en la que las discusiones en la esfera pública para construir estas políticas públicas de las que habla Olivia se den es subiendo los temas al espacio público, a que los discutamos. Eduardo Bojorquez, por favor. Muy buenos días a todas, a todos. Antes de que nos invada
espíritu sombrío del futuro, que tiene también un lado sombrío. Yo estoy muy preocupado por lo que está pasando en Hungría, por lo que está pasando en Guatemala, por lo que está pasando en Brasil, en Honduras, en Rusia, en la India, y cómo se van cerrando los espacios cívicos. Pero antes de que nos pongamos sombríos, déjenme hacer un paréntesis celebratorio. Y el primero es porque estamos celebrando 30 años de una idea, y una idea que puede vivir 30 años ya de suyo es una muy buena idea, ¿no? Una idea que nos permite… Manuel, muchas felicidades. Jorge. Y si no empezamos por las ideas, pues está muy difícil llegar a algún lado. La verdad es que pensé mucho, Héctor, si debía de hablar de lucha libre o de eucaliptos, y decidí hablar de los dos. Déjeme hablar primero de la lucha libre. Durante el periodo electoral que concluyó en julio, tuve la ocasión, como parte de muchos colectivos a los que pertenezco, de reunirme con todos los candidatos presidenciales. ¿Y qué tienen que ver los candidatos presidenciales con la lucha libre? Se preguntarán. Pues bueno, tiene mucho que ver. Porque aunque no les guste la lucha libre, yo no soy fanático, pero entiendo que la lucha libre tiene una regla. Hay técnicos y hay rudos, pero técnicos y rudos saben cuando se suben al ring quién va a ganar. Y también saben que se pueden aventar de sillazos, que pueden hacer marometas, machincuepas, todo tipo de llaves, que no se van a lastimar entre ellos y que van a dar un muy buen espectáculo social. Lo que no le gusta ni a técnicos ni a rudos es que la sociedad civil se suba al ring. En lo que coinciden todos los candidatos en privado, excluyo uno que conozco bien y que quiero mucho, es que les resultamos extraordinariamente incómodos para el espectáculo de la lucha libre. Les echamos a perder el show, porque creo que los que estamos alrededor de este espacio sabemos muy bien que las cosas son complejas, sistémicas, decía Olivia, que no hay soluciones sencillas en estos problemas, que los recursos son escasos y que no hay varitas mágicas. Y no hay nada más incómodo para los magos o para los luchadores de la lucha libre que se suba alguien al ring y que diga: en esto no hay varitas mágicas. Es duro, es complicado, es aburrido a veces, es tedioso, no cabe en 280 caracteres, no cabe en un tweet y requiere el trabajo de muchas personas. Ya les hablé de lucha libre, ahora les voy a hablar de eucaliptos. Un querido amigo, muy querido amigo, Ezequiel Ezcurra, en un desayuno en el que nos conocimos y empezamos a hablar de Humboldt y del sextante y otras cosas muy interesantes, me hizo caer en cuenta por qué en las ciudades hay tantos eucaliptos. Yo no sé si ustedes sepan por qué el eucalipto es uno de los árboles favoritos de las ciudades. Porque es de bajo costo, porque se siembra rápido, crece muy rápido, pero tiene un lado oscuro y muy oscuro el eucalipto. Nada vive a su alrededor, nada sobrevive alrededor del eucalipto. Y no puedo dejar de pensar en eucaliptos y en su antípodo natural, los árboles que permiten generar ecosistemas. Cuando volteo a ver una persona que conocí en un café en Chapalita y que nos ha mostrado que no es un árbol, sino que fue capaz de crear todo un bosque. Y me refiero a Pedro Kumamoto, a quien yo creo que hay que reconocerle que ha terminado un ciclo político como legislador local y puede dar la cara y caminar orgulloso por nuestro país, porque ser diputado cuando se es como Pedro Kumamoto puede no ser un acto denigrante, sino un motivo de orgullo. Muchas felicidades, Pedro, por lo que hiciste. Cierro diciendo cómo ya conectan la lucha tiempo libre y el eucalipto.
Si no somos capaces de hacer muchos bosques y de trabajar realmente de manera coordinada, sistémica, inteligente, a veces alrededor de un hashtag, Héctor, como fue Fiscalía que Sirva, que está vivo, como ha sido Reforma 102, como ha sido Seguridad sin Guerra, como ha sido 3 de 3, si no somos capaces de articularnos en un bosque, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar muy, muy fuera del ring y de la lucha libre, y otras y otros van a decidir por nosotros. Gracias, Eduardo Bojorquez. Pues digo, no tengo nada que decir, mejor que hable Pedro Kumamoto, el aludido, ¿no? Adelante, Pedro. Bueno, de nuevo, muy buenos días a todos y a todos. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Muchas gracias, Emefi, por estos 30 años y gracias por reunirnos entre voces muy valiosas, entre voces amigas, entre voces que desde hace muchos años defienden desde distintas arenas y desde distintas trincheras cosas en las que creemos y que han sido muy generosas y generosos porque nos han trazado un camino que esta generación pues ya nos tocó cachar, ¿no? Pero que ustedes ya lo habían hecho previamente. Y en ese sentido a mí me gustaría iniciar con eso, ¿no? Pensando que Roma no se construyó en un solo día y que aquí convergen luchas, ideas que precisamente se han estado mencionando, críticas a la misma sociedad civil que ha tomado muchos años construir. Y en ese sentido yo creo también que es una gran noticia que estemos juntas, juntos, porque a veces la tentación del político o una tentación cotidiana es tender a dividir quien puede ser su oposición, tender a dividir quien piensa distinto y pues es una celebración muy importante que estén aquí. De mi parte, de la parte quizás política electoral, a mí me mueve mucho una idea, una imagen que tuve, o que digamos que estuve leyendo hace poco, que tenía que ver con que manifestantes altermundistas en una de las cumbres del G20, quizás en el 99, en el 98, estaban enfrentándose a la policía, estaban tratando de pasar a donde iba a ser la sede de pues, estos líderes de Estado. Y entonces narra uno de los manifestantes que en un punto, por alguna extraña razón, lograron pasar la barrera que había hecho la policía y durante quizás un par de minutos no hubo nada que se interpuso entre ellos y los líderes del mundo, pero decidieron regresarse. Esta idea a mí me mueve mucho porque como joven y como miembro o participante de organizaciones, de movimientos, de espacios con los que hemos articulado, a mí a veces me da mucho miedo que nos definamos como oposición de, como quien le disputa a, pero como organizaciones, como espacios, como movimientos, creo que necesitamos empezar a construir escenarios y horizontes esperanzadores, que ya no sean definidos como la oposición de un proyecto, sino más bien como la construcción que genere ilusión de algo más. Y esta invitación, que puede ser desde una lógica electoral, pero que también es una lógica para la sociedad civil, es la que me gustaría despertar en ustedes. Estamos en un momento cumbre para la humanidad en el sentido de problemas que normalmente no se piensan tan ideológicamente, van a definir la vida de sus hijas, de sus nietos, de ustedes mismas, de ustedes mismos. Cambio climático, automatización del trabajo, inteligencia artificial, monopolios de la información que detentan una cantidad enorme de poder como Facebook, son temas que no aparecen en la izquierda o la derecha tradicional, pero que van a definir totalmente nuestras vidas, porque eso va a definir qué zonas agroecológicas desaparecen, porque eso va a definir cuando desaparezca el trabajo, que puede ser en 20, 30, 35 años, porque va a significar la posibilidad de alcances que nunca habíamos pensado como humanidad. Y en ese sentido la reflexión tiene que ver con hay que hacer política, porque esos cambios
van a ser definidos por personas que no necesariamente tienen las capacidades, el interés, los conocimientos o la vocación que ustedes tienen en sus temas, es sumamente relevante hacer política. Hacer política como lo han hecho las organizaciones que me precedieron en la palabra y que lo han hecho de una forma excelente desde la incidencia directa, o también política electoral. Yo vengo a decirles que no hay que tenerle miedo a levantar la mano y a participar. Francamente, yo estoy aquí frente a ustedes, pero pudo haber sido cualquiera de mis compañeras o compañeros de Wikipolítica, porque yo levanté la mano, a lo mejor porque era el más güey ese momento y dije, bueno, yo me lanzo. No sabía que me lanzaba, pero sí les quisiera decir que durante este camino hemos aprendido que es mentira que estar en la política te corrompe naturalmente, que es mentira que las o los jóvenes no podemos participar, las mujeres, las personas de la tercera edad. Tenemos que ir construyendo una política que se parezca cada vez más a nuestro país, y esa política les involucra y les invita a ustedes. Yo quiero insistir en esto que suena algo que hemos dicho muchas veces, pero que es sumamente relevante. La política la haces tú o alguien más viene y la hacen por ti, en tu nombre. Y yo creo que todos estos años, estos 30 años y estos muchos años de otras organizaciones más, nos han demostrado que ya fue suficiente de que hagan política en nuestro nombre. Gracias. Pues enormes retos que pasan por la transparencia, por la política, por el financiamiento, por el género, en fin, pero también pasan por el medio ambiente, por el cuidado de nuestro mundo, de nuestro país, de nuestros alrededores. Y Rodrigo Villar pues se ha encargado de eso, de apoyar justamente el cuidado de nuestro ecosistema. Rodrigo, adelante. Gracias al CEMEFI por esta invitación, es un honor para mí participar, y gracias a todos los panelistas que tengo el honor de estar con ustedes para compartir este panel. Pues déjenme explicarles un poquito lo que yo me dedico, que es una cosa rara. Yo empecé hace 15 años, me invitaron a participar en un pequeño proyecto que se llama New Ventures, que lo que buscaba era demostrar que se podían resolver problemáticas ambientales y resolver problemáticas sociales a través de los negocios. Y es mucho lo que hemos estado platicando, ¿no? Creo que cuando hablamos de si es el gobierno, la sociedad civil o el sector privado, pues al final de cuentas creo que nos estamos empezando a segmentar, empezando a crear barreras, empezando a crear estructuras, leyes que nos empiezan a aislar, ¿no? Porque hablamos de sociedad civil, gobierno y el sector privado. Y lo que buscaba New Ventures en ese entonces era una tesis muy simple. Dijimos, la sociedad civil por sí sola no puede resolver todas las problemáticas sociales que pasan. No alcanza el dinero, no alcanza la filantropía para resolver estos problemas, pero si logramos convencer con innovación, con modelos de negocio interesantes al sector privado, se abre un mundo muy interesante en el que nos podamos converger estas dos grandes áreas, ¿no? Y con esa intención hace New Ventures, vamos a identificar estas empresarios o estas sociedades civiles que tienen modelos de negocio que son rentables, pero que a la vez están resolviendo una problemática social, y vamos a buscarlos, a integrarlos al sector privado para que puedan recibir capital, para que puedan crecer más rápidamente, para que sean autosostenibles. Y con eso nace New Ventures hace casi 15 años. Hoy en día estamos apoyando a más de 150 empresas. Administramos ya un fondo con casi 1,000 millones de pesos, en el cual podemos invertir en emprendedores que están solucionando problemáticas ambientales y sociales. Hace 15 años era prácticamente un sueño, ¿no? Y eso solo somos nosotros. Hoy hay un fondo de los más grandes del mundo que se llama TPG, un fondo de private equity de los más grandes del mundo. Recientemente lanzaron un fondo que se llama The Rise Fund, que administra $2 billones para invertir en inversión de impacto en empresas que están solucionando problemáticas ambientales y sociales. Está creciendo, ¿no? Cada vez nos hemos dado cuenta que sí se puede. Hay casos de éxito muy interesantes, y creo que yo diría que después de 15 años tengo que decir que todo se basa en volver a las cosas más básicas.
en pensar que todos somos seres humanos. Antes de ser un político, o ser un empresario, o ser un activista social, al final de cuentas somos humanos, ¿no? Y creo que todos a veces nos toca vivir diferentes contextos de nuestra vida, esas 3 etapas. Conozco gente que es empresaria, que también tiene una fundación y que también es político, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que ponernos taches y por qué tenemos que cerrarnos y empezar a discutir si somos una C o donataria o no? Creo que cuando logramos encontrar puntos de cohesión y tenemos un problema común y se pueden resolver de manera más fácil juntos. Y creo que es algo que tenemos que empezar a hacer. Desde nuestra trinchera como New Ventures nos ha tocado mucho el trabajar con el sector privado y con la sociedad civil. Y por darles un ejemplo, ¿no? Una empresa que apoyamos es una empresa que se llama Sala 1. Es una empresa que hace… Ellos se dieron cuenta que en México había más de 2 millones de personas que eran ciegas o parcialmente ciegas, y básicamente porque tienen una catarata en diferente estado, ¿no? Es un problema que se puede solucionar, no es un problema, afortunadamente es un problema que en la mayoría de los casos se puede solucionar. El único problema es que tiene un costo. Las personas que tienen una catarata, pues les cuesta 40,000 pesos por ojo, por poderse operar. De estas 2 millones de personas, la gran mayoría no tienen los recursos para poderse operar y por eso son ciegas, ¿no? ¿Qué pasa? La filantropía, pues aunque puede apoyar a algunos, el gobierno con Seguro Popular puede operar a algunos, no es suficiente. Son 2 millones de personas que necesitan esta operación. Entonces llegan unos emprendedores que en vez de ver esto como una problemática de gobierno o una problemática de la sociedad civil, lo ven como una oportunidad de negocio y deciden cambiar el modelo de negocio, deciden cambiar la forma como se estaba atendiendo esta problemática y logran bajar el costo de 40,000 pesos a 8,000 o 9,000 pesos, simplemente con eficiencias, con innovación, con un modelo escalable. Bueno, lograron captar capital, lograron crecer y hoy en día están haciendo más de 10,000 operaciones al año, con potencial de poder crecer todavía mucho más. Entonces están demostrando y están cobrando, porque la gente no puede pagar 40,000 pesos, pero sí pueden pagar 8,000, muchos de ellos, ¿no? Entonces está solucionando una problemática que antes se pensaba que era solamente de la sociedad civil o del gobierno. Es uno de los muchos ejemplos que estamos viendo y creo que gran de las pláticas que estamos teniendo aquí en el CEMEFI se pueden unir puentes, y no solo con el sector privado, sino también con gobierno. Y pues creo que es eso, ¿no? Volver a lo más sencillo, volver a la parte humana. Gracias, Rodrigo. Tenemos todavía un buen tiempo para la discusión aquí en el panel y con ustedes, por supuesto. Yo iniciaría por preguntarles, recuerden que tienen micrófono cada uno, entonces en el momento en que quieran, asalten la palabra y discutan, polemicen si gustan o participen. Pero yo quisiera preguntarles, ¿cómo vamos a lograr esta escalabilidad de la que hablas, este financiamiento? ¿Cómo vamos a convencer a los demás de participar en esta lucha libre reservada solo para enterados? ¿O cómo vamos a decir, pues yo soy el más güey de la fila, pero no me voy a quedar aquí, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cuál es el primer paso hacia adelante que tenemos que dar como sociedad para que eso ocurra? Yo suelo decir que pues soy muy enamoradizo, me enamoro muy rápido de la gente en el buen plano y pues ya estoy enamorado de estas personas que acaban de hablar. O sea, yo las escucho y digo, yo quiero estar en su lucha, quiero estar con ellos, quiero estar codo a codo y no quiero que me pase como aquellos que creen en la humanidad y se llenan la boca de discursos y son incapaces de saludar a su vecino, ¿no? Entonces, ¿cómo restauramos esas redes de confianza? ¿Cómo damos los primeros pasos, les diría yo? ¿Quién empieza? Quien guste, ¿eh? Tienen el micrófono. Algo que me he dado cuenta en estos años es que creo que tenemos que llegar otra vez a la empatía, ¿no? O sea, a ver, nuevamente volvemos, somos seres humanos. Yo llevo 15 años promoviendo el tema de medio ambiente y jamás en mi vida he encontrado una persona que me diga que odia el medio ambiente. Todo el mundo está consciente, ¿no? Creo que seguir restregándole a la gente que necesitamos cambiar porque el mundo está acabando. A ver, no he conocido una sola persona que no lo entienda. Creo que lo que necesitamos es empatía, necesitamos soluciones, no necesitamos acusar, no necesitamos tratar de convencer, lo que necesitamos es dar soluciones, involucrarlos de cierta forma, ¿no? Entonces, y creo que si no nos logramos involucrar de alguna manera hay que encontrar otra.
pero creo que estoy convencido que no hay una sola persona que no esté consciente de la problemática que tiene el mundo. Entonces creo que tenemos que ser creativos, tenemos que ser innovadores, pero tenemos que buscar formas de hacer a la gente partícipe, ¿no? Okay. Lo de Pedro es un ejemplo, ¿no? O sea, pensábamos que no podíamos participar en el gobierno, bueno, ya nos abriste un camino, ya nos abriste una guía que decirnos que sí se puede, entonces tenemos que empezar a hacerlo. Pero ya se rompió, creo que absolutamente a todas las personas que conozco sabemos que es el camino que se tiene que seguir, sabemos que hay formas que hacerlo, creo que simplemente es encontrar formas, caminos para poder ser partícipes a la sociedad. Veo a Olivia con ganas de participar. Creo que un factor muy importante es realmente aprovechar el voluntariado. El voluntariado es una gran oportunidad que tenemos las organizaciones de la sociedad civil para involucrar nuevo talento, sumarlos a nuestra causa e ir haciendo este cambio de cultura que necesitamos. Yo creo que sin duda la sociedad mexicana es muy solidaria en términos de una emergencia, en términos de un desastre natural, lo tuvimos el año pasado, pero solo si nos afecta de manera directa. Cuando la afectación es en otra ciudad, como fue el caso de Oaxaca, primero nos movilizamos por el sismo del 19S, pero no por el del 8, que fue todavía mucho más fuerte que el del 19. Pero finalmente nos movemos. Pero yo creo que tenemos que aspirar a tener una cultura de donación y no solo en términos económicos, no solo en términos de yo voy a donar mensualmente a tal causa, sino en términos de voy a donar mi tiempo, voy a donar mi talento, voy a ver cómo sumo. Y creo que eso nos va a permitir involucrar este voluntariado, nos va a ir permitiendo sembrar en las nuevas generaciones esta necesidad de involucrarse con una causa, que no sea un tema de que, ay, a mí me gustaría aspiracional, moda, me tomo la foto, el selfie, miran qué buena soy porque estoy aquí construyendo casas, no, sino que realmente lo veamos como una necesidad. Y creo que al potenciar este involucramiento de la sociedad, los resultados se van a ir dando. Al involucrar a las nuevas generaciones, al involucrar a los millennials, tienen una nueva forma de ver las cosas. Entonces también nosotros tenemos que ir flexibilizándonos y adoptando lo mejor que trae cada uno en estos temas. Y sin duda, para el término de escalabilidad, si no empezamos a intervenir en nuestros modelos, a realmente evaluarnos, autoevaluarnos como organizaciones, ir adaptando los cambios que se van dando a nivel social, a nivel económico, a nivel político, en nuestros modelos de intervención, no vamos a poder escalar. Y es escalar de manera profunda y escalar con un mayor alcance. Eduardo señalaba algunos retos, gracias Olivia, y Laura algunos obstáculos, ¿no? ¿Cómo rompemos ese círculo legislativo que nos impide que las organizaciones filantrópicas puedan financiar directamente a quien lo necesita? ¿Cómo nos parecemos más a Chile, decías tú, ¿no? Y pues solo participando en política, como dice Pedro, o sea, son leyes que hay que cambiar desde el legislativo, presionando a los legisladores, y hay que hacer política para eso, ¿no? Laura. Vale. Yo creo que yo me movería un poco más por fuera del llamado a la empatía y de la inconformidad que tú mencionabas, Héctor, porque creo que lo que nos necesitamos hacer para realmente resolver las cosas es que no es que estemos inconformes, es que estamos afectados directamente. Es difícil a veces verlo en una sociedad tan desigual, con tantos privilegios, y sentirte afectada por la desigualdad de género cuando tienes dinero, pero estamos afectadas las mujeres y estamos afectados todos por la violencia, independientemente de que algunos desaparecidos los busquen menos que otros por los privilegios. Pero creo que lo que es súper importante es que empecemos a tener una lectura mucho más integral de los problemas y mucho más profunda. Los problemas que se viven en Oaxaca son nuestros problemas y está todo mezclado y está todo combinado, y por eso
los problemas que tenemos ahora de violencia están saliéndose de las manos y están afectando al privilegio también, porque digo, no vamos a estar todo el tiempo pensando en que en las lomas de Chapultepec vamos a estar seguros, ¿no? Estamos en una sociedad donde la afectación genera problemas para todo mundo. Entonces yo creo que empezando por ahí, necesitamos cambiar la cultura de filantropía en México. Yo lo que siento, y soy autocrítica aquí porque estamos en confianza, es que tenemos una cultura de filantropía sumamente asistencialista, y eso no está mal mientras lo hagamos en colaboración con diferentes actores, pero yo creo que lo que sí está mal es que no le estamos entrando a los temas de fondo lo suficiente. Los temas más progresistas del país los financian extranjeros, no los financiamos nosotras. Y creo que eso a mí sí se me hace indicativo. Ahora, el entorno general, como dije, pues sí, también obviamente lo que necesitamos es ese cambio de chip nosotros para después poder cambiar la política pública y para poder después generar los cambios. Se ha dicho, por ejemplo, una frase que me llama mucho la atención es que en una sociedad donde la gente está acostumbrada al privilegio, la igualdad se vive como opresión. Y creo que esto es súper importante tomarlo en cuenta, es decir, ¿qué tanto estamos dispuestos a cambiar para realmente cambiar los problemas que estamos tratando de cambiar, o sea, cambiar nosotros? Y creo que ahí lo que nos falta no nada más es empatía, que estoy totalmente de acuerdo, y a mí la empatía es la que me trajo al sector de derechos humanos desde muy joven, pero no es nada más empatía, es empezar a entender que también estamos afectados por los problemas directamente, independientemente del lugar en el que estemos viviendo. Y eso sí requiere que analicemos más profundamente los problemas que estamos tratando de combatir desde nuestras propias trincheras. Sí, hablémonos francamente. Estamos en un momento en el que hace falta reflexionar justo sin restricciones, Pedro. Bueno, en primer lugar suscribo plenamente todo lo que han estado mencionando y finalmente hablando desde el lugar donde o reconociendo el lugar desde donde partimos, pues creo que somos personas muy privilegiadas en el sentido de tener tiempo para pensar, para analizar, para haber estudiado y por muchos otros motivos cada quien podrá reconocer esos privilegios. Y yo creo que en ese sentido tiene toda la lógica de entrada tenerlo eso claro. Y ese privilegio, en la medida en que sea útil para personas que no lo tengan, es, desde mi punto de vista, cuando cobra sentido muchas de las cosas que se realizan desde las organizaciones. ¿Y cómo hacerlas? En mi caso, la maestra se ha llamado prueba y error. Digamos que la lógica ha sido equivocarnos mucho, perder en algunos casos, ¿no? ¿En qué momento lo digo, no? Acabando de perder la apuesta al Senado de la República, pero ganando muchas otras cosas, ¿no? Y yo quisiera decirles que los éxitos que han tenido Olivia, Eduardo, Laura, Rodrigo y todos los que estamos aquí presentes han sido a partir de probablemente apuestas muy osadas que eventualmente no nos llevaron al lugar donde queríamos, pero nos llevaron a algún lugar. Y entonces vale la pena que no nos achicopalemos colectivamente por cómo se ve el entorno general, el entorno internacional, sino más bien seguir picando piedra. Yo sí soy de la idea de que para aprender a ganar hay que aprender a perder primero. Y en ese sentido, la segunda parte de esto es construir colectivamente ese conocimiento para que no le pase a otra persona, para que no se tropiecen con la misma piedra. Porque soy de quienes creemos que la inteligencia colectiva es importante, que el dejar testimonio de los aprendizajes es una de las mejores formas de practicar la generosidad, quizás la filantropía, no lo sé, pero al final del día es donar toda tu experiencia a otras personas, otras generaciones, a otras organizaciones. Y eso desde el punto de vista político, quizás ustedes me dirán desde el punto de vista de sociedad civil, pero desde el punto político electoral hace falta mucha esa generosidad. Y finalmente, uno de mis aprendizajes también, tratando de relacionar el tema o hilvanar un poquito el tema legislativo, actuando en red. Si tú vas con un legislador a decirle tienes que cambiar la ley,
les puedo asegurar que su incidencia va a ser muy limitada frente a lo que podría suceder si se organizan todas las organizaciones de base que hay en este país para poder construir una legislación que esté más adecuada a los términos de fundaciones, cooperativas y demás organizaciones. ¿Cuántas veces ustedes no han tocado la puerta de una legisladora o un legislador y pues básicamente lo que vemos es pues, que nos dan a tole con el dedo? Pero ¿qué pasa si se construye una agenda concreta, clara, medible, que saben qué están pidiendo? No piden que cambie la sociedad civil o no piden que sea más fácil hacer fundaciones, sino que concretamente le dicen cuáles son los argumentos por los cuales es importante modificar estos 3 artículos, cuáles son las cosas que persiguen, quiénes son los firmantes y cuánto tiempo esperan que eso pase. Para eso, no sé si presionaría un poco a quienes están aquí, pero por lo pronto a mí me tocó ver muy de cerca el trabajo que hizo Transparencia Mexicana, que hicieron otras organizaciones que están aquí presentes para poder sacar adelante, por ejemplo, la ley 3 de 3, ¿no? O para poder hacer cabildeo específico, que es más bien, muchas veces lo entendemos como una maquinaria de cambio y yo más bien diría muchas veces es acupuntura, ¿no? Es mucho más de destrabar puntos claves que toman mucho tiempo de estudio el poder identificar qué es lo que queremos, ¿no? Y en ese sentido, no sé si Eduardo quiera platicar acerca de eso o no, pero yo les quisiera decir que dentro de la sociedad civil, dentro de este panel y dentro de quienes están el día de hoy acá enfrente de mí, están personas que han hecho cosas increíbles y que probablemente, y reconociendo otro privilegio más, yo he tenido la oportunidad de verlos en acción, pero a lo mejor otras organizaciones no lo han tenido. Entonces, sistematicen esos aprendizajes, compártanlos, actúen en red y a seguirle dando a prueba y error, porque de verdad es una gran maestra es eso de equivocarse para no volver a fallar igual. Muchas gracias. Oye, hablando de eso, Pedro, ¿para cuándo el libro? O sea, ¿para cuándo tu libro sistematizando todos esos aprendizajes? No nos niegues ese privilegio pronto. En fin, Eduardo, ¿quieres acotar algo? Yo normalmente recuerdo cómo se negoció la Guerra Fría, que había paredes, obstáculos ideológicos y muchos, y la frase que se utilizó entre los jefes de Estado fue una muy cortita, decía, confía pero verifica, trust but verify, ¿no? Y ese fue el mantra con el que se negoció el final de la Guerra Fría. Para no agregarle, sino sencillamente poner otro elemento que está ya en la mesa, está en la conversación, es empatía pero con verificación, ¿no? Y no hay otra forma de construir confianza. O sea, quien crea que la confianza es ciega, se equivoca, no es ciega. La confianza parte de la experiencia repetida y constante y de la interacción significativa de las personas. Y a partir de entonces se puede confiar. Alguien me decía que yo me dedico a hacer hashtags, Héctor, y pues algo de cierto hay, ¿no? Hay un pleito monumental con un querido amigo, Juan Pardinas, que le quería poner candidato transparente a 3 de 3 y nos jugamos la amistad, ¿no? Y le dije, pues, se va la amistad, pero se va a llamar 3 de 3, Juan. Porque es pequeñito, porque vamos a poner un lenguaje nuevo, porque vamos a cambiar la conversación y no vamos a repetir lo que ya todo el mundo está esperando que ocurra. Pero detrás de cada hashtag, Héctor, hay un montonal de trabajo de confianza y verificación y de sentarse con actores que normalmente no se sientan a la mesa. Déjenme solo usar un ejemplo. Detrás del hashtag Fiscalía que Sirva, tuvimos un proceso formal de negociación, como si fuera Camp David, ¿no? Un proceso formal de negociación de 3 meses entre organizaciones que no hablan el mismo lenguaje, no tienen los mismos objetivos, no tienen los mismos donantes, es más, no tienen las mismas condiciones de vida, que voy a sintetizar con injusticia para ambos grupos, no pretendo estigmatizar a ninguno, a organizaciones que van de la Sierra de Guerrero al Club de Industriales en la Ciudad de México. Y unos lo llamaban Estado de Derecho y los otros lo llaman justicia. Y unos lo llaman derechos de propiedad y otros lo que están hablando es de derechos humanos. Detrás de ese hashtag, que a lo mejor ustedes han visto en las redes sociales y dicen, no, pues es un grupo muy influyente y poderoso de personas,
hubo el trabajo de verdad no solo de empatía, el trabajo para construir confianza de 299 organizaciones sociales completamente distintas entre sí. Y no fue sencillo. Es decir, reconocer todas que el siguiente paso en la agenda de una sociedad ligeramente más justa, con un enfoque de derechos humanos, pasaba por destruir una institución que le ha hecho un profundísimo daño al país, que es la Procuraduría General de la República, y empezar a construir una Fiscalía General autónoma, independiente, porque la autonomía es constitucional, pero la independencia no, y eficaz para las agendas de estas 300 organizaciones, pero de muchas otras personas, no es fácil de sintetizar en un hashtag, ¿no? Si yo pudiera decirles de qué me siento más orgulloso, es uno de esos fracasos, es de la posibilidad de sentarnos genuinamente a construir juntos, y no es fácil. Después fuimos afuera y la opinión pública ni siquiera logra visualizar que si reponer el aeropuerto cuesta 440,000 millones de pesos, déjenme usar la cifra escandalosa, la grande, el hecho de que la Procuraduría General de la República no le funcione a ninguna de las personas que estamos en este salón, tiene costos económicos, sociales, políticos, incrementa la violencia, agrava las violaciones de derechos humanos. No es nada lo que cuesta el nuevo aeropuerto, nuevo aeropuerto, no es nada en relación de lo que les está costando todos los días que la Procuraduría General de la República no funcione. Lo difícil es sentarse a la mesa, construir e invitar a otros a que vean lo que estos grupos ya vieron. Esa te diría yo, es lo que está detrás de un hashtag, y ojalá cuando vean el hashtag de otros tengan ahora sí la empatía, ¿no? Para ver qué es lo que estaban buscando, cuánto han trabajado y por qué vale la pena a veces salirse de la mezquindad y ponerle un corazoncito. Nada más, ¿eh? No les digo que inviertan otra cosa, sino el corazoncito y el pulgarcito, porque les aseguro que como ustedes hay mucha gente que está trabajando y que trata de reflejar su trabajo, que para ellos es lo más importante, a veces compartiéndolo en las redes sociales. De veras, salgámonos de la mezquindad y pongámosle un poquito de generosidad. Digo, qué cursi que sea un corazón, pues, pero de amor, si quieren ponerlo así, ¿no? Al trabajo de otros que seguramente están haciendo mucho por ustedes. Sí. Si están compartiendo en redes, recuerden CEMEFI 30, reunión CEMEFI, para que ampliemos el alcance de esta reunión. Y hablando de confianza en el periodismo, solemos decir, cuando llega un nuevo aspirante reportero, una de las primeras lecciones más duras es: si tu madre te dice que te quiere, verifícalo, ve y dale un beso. O sea, sí, realmente la construcción de confianza es compleja, es difícil, es lenta y se destruye muy fácilmente. Somos aquí, ustedes lo saben, Pedro lo apunta muy bien, es una reunión de privilegiados. O sea, quienes estamos aquí estamos porque hemos tenido el privilegio de descubrir en nuestras distintas actividades profesionales que podemos hacer cosas, pero para tener esa conciencia tuvimos que pasar procesos que no todos pueden en este país, ¿no? Y un poco de lo que se trata es de qué hacemos, ¿no? Y aquí ya mencionaste, Pedro, trabajar en redes. Lo dice Eduardo, sí sirven las redes sociales. Twitter, yo lo suelo apuntar mucho, es una nueva esfera pública. A diferencia del resto de redes, sí, hay fake news, hay posverdad y todo, pero en Twitter se da debate con actores sociales, se provocan cambios, se provocan renuncias. Las otras redes sirven para otro tipo de cosas. Pedro es un experto en ello, se organiza uno, intercambia información, en fin, ya hay ahí algunos apuntes. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre a raíz de toda esta discusión? Laura y después Rodrigo. Yo quiero aprovechar, ¿se escucha? Ya. Quiero aprovechar ahora que Eduardo estuvo comentando todo lo de fiscalía que sirva, porque creo que
todas aquí escuchamos pues las críticas que hubo sobre esta iniciativa, como dices tú, sumamente articuladora, de una manera casi inusitada en México y con un tema que, como dices, pues nos debería de convocar a todos. Y yo creo que lo que a mí me gustaría apuntar es justo la necesidad que tenemos de aquí hacia el futuro, tanto CEMEFI en su aniversario de 30 años como todos nosotros, es la necesidad de defender esos espacios y de defender una narrativa para que no se nos voltee. Yo creo que es muy fácil que en algún momento de tanta polarización como México, de repente de un día para la mañana empecemos a cuestionar con discursos antiderechos y empecemos a cuestionar la necesidad de la sociedad civil porque incomoda, como dices tú, y porque con etiquetas como sociedad civil fifí o lo que sea que le pongan, muy fácilmente esas etiquetas pueden estar dañando la idea social que tenemos de la importancia de la sociedad civil y de generar esa red que necesitamos de protección, no nada más en las leyes, en el discurso y en lo que hacemos. Y creo que eso es súper importante porque así como decimos que las redes son importantes, las redes también son espacios que si no participamos activamente para defender lo que creemos, alguien más va a tomar ese discurso y lo puede tergiversar. Entonces, yo creo que para mí es mi recomendación, analizando mucho lo que pasó en las críticas de Fiscalía que Sirva, yo creo que hay una parte que sí nos toca analizar y es lo que mencioné hace rato, o sea, sí hay desigualdad dentro de la sociedad civil, sí hay cotos de poder que necesitamos destruir y cambiar, sí hay esa parte de la crítica que nos toca a nosotros resolver, pero se tiene que cambiar el tipo de lenguaje con el que se está criticando porque se está desviando, o sea, lejos de estar realmente resolviendo que todos podamos tener un micrófono, que las organizaciones que yo veo que apoyamos en Semillas nunca tienen voz, las trabajadoras del hogar organizadas, las trabajadoras de la maquila que se quieren organizar y que quieren luchar por sus condiciones, ellas no salen en las noticias. Quienes salen en las noticias son las mismas voces de siempre. Creo que eso sí hay que abordarlo, pero yo creo que al mismo tiempo tenemos que abordar la defensa de esos espacios. Y no es que, y porque se oyó en los medios, no es que Juan Pardinas le esté arrebatando el micrófono a la trabajadora del hogar organizada, no, esa no es la situación. La situación es que sí hay un micrófono privilegiado y eso sí lo tenemos que abordar, pero abordarlo desde un lugar donde todos defendamos ese micrófono porque nos toca a todos, no es, pero creo que sí es importante decirlo porque me parece que aquí en un momento de 30 años de celebración de CEMEFI necesitamos entender que la sociedad civil es un espacio que siempre tenemos que defender, que si nos descuidamos, así como las democracias, se pueden quebrar. Y creo que la narrativa es una herramienta para bien y para mal, que necesitamos apropiarnos de ella de una mejor manera y con un mejor entendimiento. Rodrigo. Yo creo que como sector filantrópico tenemos que volver a nuestros orígenes y pensar en lo que queremos solucionar. O sea, creo que solucionar un problema tiene muchas aristas, se puede solucionar desde una perspectiva filantrópica, desde una perspectiva de una legislación, desde una perspectiva de negocios, pero creo que si logramos realmente enfocarnos en nuestra misión, creo que es mucho más fácil encontrar diferentes aristas, ¿no? Entonces, creo que al sector social, al sector filantrópico le toca la función de ser el innovador, de ser el disruptivo. Y creo que tenemos que volver a retomar esa parte y no tacharnos o encajuelarnos en solamente soy una sede donataria autorizada que solo puede recibir el 7% de la utilidad. Creo que esas cosas nos las impusieron algunos políticos o alguien en algún momento, pero no creo que sea la función de nosotros enjaularnos en esas leyes que nos impusieron. Creo que hay muchas formas de solucionarlo y no estoy diciendo que rompamos las leyes, que estoy diciendo que tenemos que encontrar diferentes mecanismos, diferentes formas de
de poder zafarnos de este tache o de este claustro que nos pusieron y tratar de buscar formas, diferentes soluciones. Y voy mucho a lo que hacía Pedro, ¿no? Creo que es prueba y error. Por decirles un poco nuestra historia como New Ventures, empezamos como una sociedad civil, donde nuestro trabajo era trabajar con empresarios. Y de repente empezaron, oye, no puedes cobrar porque eres una C. Bueno, entonces creo una SC. Oye, ya tenemos que hacer. De repente empezó a saber que necesitaba un fondo de capital privado. Oye, no puedes tú ser inversionista porque eres esto. Entonces, les tengo que confesar que hoy en día tenemos como 10 o 12 razones sociales. Es muy complejo administrarlas, pero llevamos 15 años. Llevamos 15 años creciendo, impulsando empresas, invirtiendo, atrayendo la confianza de bancas de desarrollo, atrayendo la confianza de filántropos, atrayendo la confianza de gobiernos. O sea, simplemente, y cada año tenemos que reajustar. Obviamente no les voy a decir que es sencillo, pero lo que sí aprendimos es que yo no podía tachar, hacer lo que una ley o lo que un artículo me dijo que podía hacer, porque yo sabía que mi misión era mucho más amplia que eso. Y nuevamente, nunca estoy diciendo que rompí ninguna ley, simplemente encontré diferentes caminos, me alineé con personas que pensaban igual que nosotros, que compartíamos esa misión que queríamos resolver, y lo que me di cuenta que la misión que queremos siempre va a ser mucho más grande a un artículo, a una ley o a un esquema que alguien tachó, ¿no? Gracias, Rodrigo. Olivia. Creo que un factor que nos puede ayudar bastante a generar este involucramiento que hemos dicho entre los diversos actores es que tanto las empresas como los donantes adoptemos una visión de corresponsabilidad. Una visión de corresponsabilidad en el sentido de que cuando uno se suma a una causa, le da recursos a una causa, se involucre de tal manera que si ese proyecto sale adelante, el éxito fue de las dos partes, de las tres partes, pero si el proyecto salió mal, el fracaso también es compartido. Y creo que parte mucho de esta situación de ponernos en una relación de iguales, no por ser los financiadores, no por ser los donantes, tenemos la última palabra en el sentido de no vernos como iguales y reconocer en cada uno sus capacidades y sus áreas de oportunidad. Creo que también nosotros como donantes, como empresas, necesitamos transparentar. Lo mismo que les estamos pidiendo a las organizaciones de la sociedad civil, nosotros también lo tenemos que hacer, transparentar nuestros procesos, transparentar nuestro mecanismo para tomar las decisiones, transparentar cómo se van procesando esa solicitud de donativos y transparentar los resultados. Creo que las empresas, los donantes, tenemos una gran capacidad para hacer visible el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y esto lo vamos a lograr en la medida en que veamos el trabajo como un área estratégica dentro de la empresa, dentro de los donantes. O sea, que no solo sea de que, es el área de responsabilidad social, solo va una persona, el presupuesto es menor, no me importa que tenga el mismo nivel de dirección y demás, sino que realmente se vea esto como una manera estratégica de sumarle a la operación, al core business dentro de las empresas. Gracias, Olivia. Pues en efecto, ya un poco como tratando de empezar a recapitular todos estos retos que nos esperan hacia adelante. Si hay restricciones en la ley que hay que cambiar, que hay que quitar, pues es que nacieron de la desconfianza y nacieron del abuso, porque en este sector también hay abuso, ¿no? Y cuando se abusa, pues el otro se siente defraudado y trata de protegerse. Entonces estamos en un juego, en una relación en la que hace falta romper ese círculo vicioso y restaurar estas redes de confianza, esta empatía de la que hablaba Rodrigo, pero con un nivel, como apuntas, Olivia, donde la transparencia sea la base de la operación. O sea, no puede ser que la filantropía como un acto individual solo trasciende si se vuelve una práctica social, y para hacerlo requiere de toda una estructura, cultura en la que ha venido lidiando CEMEFI con 30 años de historia, y junto con CEMEFI, pues todas estas organizaciones, pero tampoco pueden ser ciegas ante lo que pasa.
O sea, si vivimos en un país herido, quebrado, dolido, desigual, pues tiene que atender esos problemas. O sea, no puede refugiarse en, es que yo atiendo esta causa y ¿no? No puede ser. O sea, sí se requiere hacia adelante que sumemos, que trabajemos en red, como propone Pedro, que rompamos las restricciones, pero a partir del trabajo. Yo ahí dejaría mi apunte. No sé si alguno de ustedes quiera hacer un cierre muy rápido, ya se nos termina el tiempo. Podríamos dar una última intervención muy breve, no más de 1 minuto, para concluir. Pedro, quizá tú. Bueno, de mi parte solamente insistir muchísimo en la relevancia del trabajo colectivo, la importancia de que como sociedad civil experimenten mucho, experimenten modelos de financiamiento, experimenten modelos de colaboración, experimenten digamos también la posibilidad de participar en elecciones, la posibilidad de apoyar abiertamente candidaturas y también la posibilidad de hacer lobbying legislativo, la posibilidad de buscar estos otros esquemas, la posibilidad de buscar alternativas o modificaciones a las leyes que no necesariamente les beneficie solo a ustedes, sino también a otras organizaciones, siendo conscientes de estos privilegios que hemos estado hablando. Y yo quiero insistir en eso, ¿no? En no achicopalarnos, en que hay muchas cosas que celebrar y también hay muchas cosas que cambiar, y esas cosas que se van a cambiar van a ser a partir de centrarse en lo que les unen como organizaciones, no en lo que las dividen, porque en ese sentido pues ya estamos perdiendo. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Admiro muchísimo el trabajo de todas las personas que realizan aquí enfrente de mí, aquí al lado, y de verdad gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Pues tal vez, ya que estamos politizados en esta mesa, les voy a contar una larga diferencia que tengo con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo. Es una diferencia de años, pero creo que puede ser muy útil para esta ocasión. Porfirio es el hombre de las grandes reformas, ¿no? Se acordarán que le gustaba la reforma del Estado, la reforma intergaláctica del Estado, las reformas constitucionales, y yo siempre le he dicho en confianza a Porfirio que yo soy un hombre de microreformas que tienen macroefectos, más que de macroreformas que nunca tienen resultados. Si hay algo que caracteriza a la sociedad civil, organizada, desorganizada, academia, sector empresarial, organizaciones más filantrópicas de base, etcétera, es que trabaja en la escala de las microreformas que tienen macroefectos. Así que siéntanse muy orgullosas y muy orgullosos, porque los que estamos aquí somos la generación de mexicanas y mexicanos que vamos a inventar muchas de las cosas que van a transformar la vida de nuestro país. No esperen que otro lo haga por ustedes, háganlo ustedes. Olivia. Bueno, yo vería esta nueva etapa como una etapa de oportunidad. Es una etapa que puede ser vista desde el vaso medio lleno o desde el vaso medio vacío. Las grandes soluciones surgen cuando el ambiente no es adverso, cuando el ambiente es adverso y se generan oportunidades. Entonces yo creo que si empezamos a actuar como colectivo, como conjunto, vamos a alcanzar a visualizar mucho mejor estas oportunidades, estas pequeñas oportunidades que se van a ir abriendo y que sin duda vamos a poder nosotros plantear soluciones integrales y que tratemos de ser y de que el gobierno nos vea como una oportunidad, como un aliado y no nada más en un rol más pasivo, fortalecernos como conjunto y actuar de manera sistemática para poder incidir en las distintas esferas de nuestro país. Gracias, Olivia.
Laura, Rodrigo, ¿quieren cerrar con algo? La sociedad civil es el espacio de expresión y acción colectiva que a todos nos toca defender y en el que caben todas las voces. Entonces yo creo que algo que necesitamos hacer hacia adelante es pensar en la diversidad y los espacios de la sociedad civil como espacios que nos pertenecen a todos, y para poder defenderla hay que mirar la sobreregulación que hay y el marco regulatorio que existe hoy en la sociedad civil que hay que mejorar. Gracias. Pues yo me quedaría pensando que unos 30 años como CEMEFI ha logrado cosas increíbles y creo que tiene mucho que dar todavía. Creo que tiene, como lo comenté, tiene que ser el sector disruptivo, el sector creativo, el sector que tiende puentes, el sector que une a todos, y pensar que no somos un sector solamente sino que representamos a todos, incluso a los gobernantes son parte de la sociedad civil, los empresarios también. Entonces creo que tenemos que seguir siendo disruptivos, creo que hay mucho que dar, y pues me quedo simplemente con felicitar al CEMEFI por estos 30 años y a todos sus integrantes por todos los logros que han tenido, que han sido maravillosos. Muchas gracias. Pues con esto cerramos el panel. Muchísimas gracias a todos. No sé si les queda como a mí también. La verdad es que yo me siento pues muy lleno de energía. Creo que eso es lo que transmitieron nuestros invitados. Gracias a Jorge, a Itzia, a todos ustedes. Y démosle un aplauso a CEMEFI y a nuestro panel. Que siga la reunión.